Pero señores, miren, vamos con el tema de los apresamientos y los allanamientos que se produjeron en el día de ayer contra el señor Jochi Gómez y contra Hugo Veras. Jochi Gómez es la cabeza de esta empresa Transcorp Latam que había ganado la licitación para el tema de los semáforos en el Distrito Nacional. Y ya sabemos todo lo que ha envuelto esta cuestión. Y Hugo Veras era el director del Intran al momento en que se lleva a cabo la licitación y se empieza la ejecución del contrato. Hay unos acontecimientos, desde luego, que han precipitado lo que se ha producido. Porque se supone que esto está desde hace más de un año en manos del Ministerio Público y que pues hubo tiempo para actuaciones. Entonces, de repente, ¿por qué se producen ahora las actuaciones? Bueno, la gente conoce dos acontecimientos públicos. El primero es la conferencia de Mike Pompeo y el segundo, vamos a ubicarlo como el acontecimiento público más trascendente, es la comparecencia de Hugo Veras en el día de ayer al sol de la mañana. Que incluso pudiera pensarse que estaba asociado al hecho de que los acontecimientos podían precipitarse en cualquier momento y se hacía importante que el país conociera de su posición en unas circunstancias en las que podía hablar que son distintas a las circunstancias a las que se le presentan a una persona que pudiera ser sometida al conocimiento de una medida de coerción, etcétera, etcétera. Empecemos por lo de el señor Pompeo. Señores. Yo he revisado la invitación, la honorable invitación que se nos formulara para estar presente en esa actividad. Entonces, nosotros estábamos en Nueva York, etcétera, y ahí está la documentación. Miren, señores, esta fue la invitación. Esta fue la invitación para la conferencia del señor Mike Pompeo. ¿Por qué yo le estoy presentando esta invitación? ¿Por qué le estoy presentando esta invitación? Esta invitación yo se la estoy presentando por algo de la actividad. ¿Usted sabe cómo se llamaba esta actividad? El título de la conferencia. Mike Pompeo, el 70 secretario de Estado de los Estados Unidos, tiene el honor de invitarle 4 años después. ¿Usted sabe cómo se llama la actividad a la que el señor Pompeo tenía el honor de invitar? La actividad se llama La Llamada al Futuro. No es al pasado, porque no es la llamada a Danilo Medina, que es la llamada al pasado. La actividad es La Llamada al Futuro. Así es que se titula la actividad de Pompeo. Entonces, bueno, se puede pensar que la llamada es al futuro, porque esto tiene, digamos, un doble sentido, porque es a la política tecnológica, la innovación y una serie de cosas. Pero políticamente, ya ustedes saben qué es lo que está traduciendo, esta invitación.
Y ayer contamos cómo se produjeron los acontecimientos, porque ustedes ven que aunque esta no es una invitación de la Embajada Americana, pero se parece y además, si se está invitando al señor Mike Pompeo, yo pudiera pensar, bueno, no es una invitación oficial de la embajada porque el señor Pompeo es republicano, pero este hombre fue director de la CIA, fue secretario de Estado, evidentemente que ahí hay gente de la embajada que está involucrada en esta invitación. Y ahí la gente fueron, ahí entonces la gente fueron a esta actividad en el JW Mario, en el Gran Salón Piantini, fueron a ver, porque es interesante, vamos a ver qué es lo que plantea el señor Pompeo. Cuando se dan cuenta que es una actividad privada del señor Jochi Gómez, entonces algunos deciden inmediatamente pararse para retirarse, pero eso no se podía, porque las puertas fueron cerradas. Las puertas fueron cerradas. Bueno, usted me dirá, ¿esto aceleró caso Jochi Gómez, lo que fuere? Bueno, evidentemente que eso se podía leer como un desafío al poder. Como un desafío, como algo que ya era mucho con demasiado. ¿Qué ocurre? Que se da la situación con Hugo Veras. Ayer el señor Jochi Gómez fue a la Procuraduría. Fíjense que al señor Jochi Gómez no se le presentaron a su casa a allanarlo y a esposarlo frente a sus hijos, como sí ocurrió lamentablemente con Hugo Vera, y a revisarle la casa por 2 horas, sino que el señor Jochi Gómez fue citado a la Procuraduría y compareció a la Procuraduría y allá se le apresó. Yo creo que lo propio pudo haber ocurrido con Hugo Veras, pero todos sabemos que el tipo de espectáculo que se presentó anoche con Hugo Veras es lo que mucha gente cree que es justicia. Eso es lo que mucha gente cree que es justicia. Entonces, se le da esa connotación a esos hechos para complacer ese morbo. Para complacer ese morbo. Bueno, entonces Hugo Vera fue allanado y fue apresado. Ayer, después que en la mañana estuvieron una comparecencia sumamente interesante en el Sol de la Mañana. ¿Qué dijo Hugo Veras en el Sol de la Mañana? Que los controles del Estado habían fallado en relación con ese contrato, que esos controles habían fallado. Y él fue sumamente cuidadoso, pero se refirió a eso. ¿Por qué? Porque todo empieza con una intervención tardía de la Dirección de Compras y Contrataciones del Estado. Hay una licitación que, tal y como explicó Hugo Veras, fue en su pliego, el pliego respondió a todas las exigencias y el asesoramiento de la Dirección de Compras y Contrataciones. La celebración de la licitación que se hizo. Incluso la licitación no fue impugnada. Una empresa que no participó en la licitación, pues llevó un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo y el Tribunal Superior Administrativo le falló en contra. Y bueno, no hay ningún tipo de objeción por parte de la Dirección de Compras y Contrataciones de la licitación. La licitación se realiza y se declara un ganador y a ese ganador se le asigna la contratación. Bueno,
Un tiempo después, cuando ya hay una firma de contrato y cuando el contrato está en ejecución, pues interviene compras y contrataciones. Bueno, señores, supongámonos que antes en ese proceso se hubieran producido varias irregularidades, como la que menciona un informe de la Contraloría que Pedro Jiménez ofreció en primicia. Si ese informe, supongámonos que se hayan producido esas inobservancias o esas irregularidades. Bueno, si se habían producido todas esas irregularidades, a todas esas irregularidades se le añadió una nueva, porque eso que hizo compras y contrataciones no estaba facultada para hacerlo. Porque la intervención de compras y contrataciones es en el proceso de licitación, en todo lo que tenga que ver con la licitación. Pero cuando ya una licitación se ha materializado en contrato y ese contrato a su vez está en ejecución, compras y contrataciones no puede intervenir sin subvertir, digamos, las normas jurídicas. Es decir, ahí no le corresponde ningún tipo de actuación a compras y contrataciones. Eso es una extralimitación. Ahora, ¿por qué se produjo esa extralimitación de compras y contrataciones? Ese absurdo de que una entidad que está para vigilar, para garantizar que una licitación se dé conforme a todos los requerimientos de una ley de compras y contrataciones, pueda intervenir en una parte que ya no le toca. Porque ahí es que está el meollo del asunto. El meollo del asunto no está en las supuestas irregularidades. El meollo del asunto está en una vieja polémica matizada también por los intereses económicos. Después que se produce esto, hay instancias del gobierno que llegan a la conclusión de que ese contrato no debe estar en manos de Jochi Gómez o de una empresa que encabece Jochi Gómez. Que no debe estar. ¿Por qué? Porque eso, más las otras actividades de las que participaba, le daba mucho más fortaleza que la que podía tener la propia Agencia de Seguridad del Estado. Y ahí se daba un pulso, que digo que no es nuevo, porque lo que tenemos mucho tiempo en esto, sabemos que en algunos momentos se presentó ese mismo pulso con el señor Fran Cabral, que apresan al odontólogo Fran Cabral, que a Fran Cabral lo van a someter a la justicia por esto, por aquello, etcétera. Y todo esto era en un pulso porque estos gestores privados se convierten en más poderosos que el propio órgano público que tiene el Estado. Esa es una de las razones. Las otras razones también son los intereses económicos. Son los intereses económicos, porque no sé por qué razón hubo la línea de romper con esta persona y de deshacerse de todo lo que estuviera vinculado a él, porque se entendía que tenía un poder y estaba acumulando un poder que lo podía manejar de manera desbordada. ¿Qué es lo que pasa con estos servicios? ¿Qué es lo que pasa con estos servicios? Por ejemplo, el señor Jochi Gómez mencionó una empresa, Auris, con la que él tenía un contrato con el Ministerio de Defensa. Y dice el Ministerio de Defensa, 4 años después, que supuestamente el contrato no se estaba ejecutando. Ellos han enviado informes
y están publicando informes en las redes que le enviaban a distintas instancias militares sobre la ejecución de ese contrato. Ahora, ¿qué es lo que pasa con eso? ¿Qué es lo que pasa con eso? Que en términos privados, la contratación del Estado le da poderes en términos de negocios muy importantes, porque esas actividades que hace Jochi Gómez no pudiera realizarlas sin contrataciones con el Estado. Porque una parte de esos equipos o los equipos de más alta tecnologías que los fabrica Israel solo permite su comercialización con estados. Con Estado. Es decir, si yo tuviera una empresa dedicada a ese tipo de cosas, yo necesito contrataciones con el Estado, no solo por el dinero que me voy a ganar con las contrataciones con el Estado, sino porque eso me da acceso a compra de cualquier otro tipo de equipos de inteligencias que están vinculados a ese contrato con el Estado. Es decir, sin una contratación con el Estado es difícil poder tener los accesos a la adquisición de esos equipos. Bueno, en definitiva, en todo esto hay un pulso, porque eso no lo va a manejar ya esa persona. Eso tiene que manejarlo el DNI, y ellos mencionan también, ellos mencionan también al abogado Jorge Luis Polanco, que está detrás de, según ellos, detrás del interés de manejar todo este tipo de cosas también. Y ahí lo de Hugo como daño colateral, porque Hugo está en un pleito de bestias por manejar información privilegiada y por manejar también un negocio que da mucho beneficio. Es decir, el problema no es un pleitecito por lo que pasó en el Intran, por el contrato del Intran, no. Es que, bueno, el manejo de ese tipo de cosas se ha decidido que tiene que estar en gente con más compromiso con el poder. Y por ahí y por el estilo. Entonces, todo esto está detrás de esa cuestión. En definitiva, lamento mucho lo ocurrido, sobre todo con Hugo Veras. Lo creo totalmente innecesario, porque Hugo Veras tiene más de un año en su casa esperando que lo investiguen. A Hugo Veras solamente había que llamarlo. Ese espectáculo de un allanamiento, después que se han hecho cosas tales como dar un informe que Hugo Veras no conocía. ¿Qué quiere decir que Hugo Veras no conocía ese informe de la Contraloría? Que no se agotó un proceso que es elemental, porque ese informe él debió conocerlo como borrador y haber tenido la oportunidad de responderlo. Sin embargo, se entera del informe cuando el informe adquiere connotación pública. Esto es más de lo mismo, es más show que expediente, en esos casos, que oculta la lucha de intereses que hay detrás de eso. Es decir, a compra y contrataciones se le llevó a la extralimitación de meterse en una etapa de un contrato en la que no podía intervenir, porque hubo la decisión de que, bueno, a esta persona ya está bueno, le vamos a poner controles, lo vamos a poner en su puesto. Y no es verdad que va a manejar estos negocios. Estos negocios lo van a manejar otras personas. Por ahí anda el asunto. Bueno,